El Instituto Global en Altos Estudios en Ciencias Sociales y Global es una institución de educación superior dedicada a la formación especializada en las ciencias sociales y las humanidades, así como la investigación, la extensión y la educación continua. Esta iniciativa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE, nace con la misión de formar profesionales de alto nivel en las ciencias sociales y las humanidades, a través de la docencia de calidad e investigación de los temas vitales para el desarrollo nacional. Asimismo, el IGlobal tiene la visión de ser una institución de educación superior con una fuerte vinculación con instituciones universitarias y centros de investigaciones nacionales e internacionales, que a través de la formación de recursos humanos, de la investigación, difusión del conocimiento y la educación permanente, contribuye al diseño de políticas públicas que fortalezcan la democracia y la gobernabilidad. Es precisamente este último punto el que nos reúne a todos aquí para llevar a cabo el panel Perspectivas sobre la Ley 544-14 sobre Derecho Internacional Privado. Aprovechamos este momento para ofrecer nuestro respeto y saludo a distinguidas personalidades que nos acompañan esta noche. Rector del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales, Dr. Marcos Villamán. Licenciado Natanael Concepción, abogado, consultor y director del Observatorio Político Dominicano de FUNGLODE. Magistrado Edinson Alarcón, juez de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Licenciada Mari Fernández, socia fundadora de Hedrick Risic Álvarez y Fernández. Nos distingue con su presencia en esta actividad también el licenciado Harold Modesto Sánchez, director del Observatorio Judicial Dominicano de FUNGLODE. También nos acompaña el licenciado Emil Chireno, director ejecutivo de la Asociación Dominicana de las Naciones Unidas, ANU-RD. Se encuentra con nosotros el vicedecano de la carrera de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, doctor Freddy Ángel Castro. Distinguidos panelistas, público en general, invitados especiales, sean bienvenidos. De inmediato escuchemos las palabras de bienvenida en la voz del rector del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales, doctor Marcos Villamán. Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a esta actividad. Debo primero agradecer a el OPD, esta actividad que preparan con tanto entusiasmo, en la persona de su director, Natanael Concepción, a los panelistas que siempre nos acompañan, siempre responden al llamado y están acá aportando sus conocimientos, a ustedes que también se están acá interesados en participar en estas ideas debatidas para que puedan ayudarnos a construir un mejor país por la vía de una mejor justicia. Para el Global es siempre de gran alegría el que tengamos este tipo de actividad, porque la función nuestra es ofrecer, junto con FUNGLODE y el OPD como parte de la institución, ofrecer espacios para la formación, la discusión, el debate de las ideas, de manera que tengamos la ocasión de aportar al país, como ya decía, este mejoramiento constante en las actividades que el país tiene que ir realizando. El derecho es una actividad fuerte de la Fundación y del IGlobal. Yo no soy abogado, así que entre abogados te viere, pero aquí tenemos una gran cantidad de abogados que ayudan y que dan un perfil especial a FUNGLODE. De manera que mal podríamos no atender con relevancia y con fuerza esta área del saber, ya que estamos prácticamente colmados de abogados acá en la institución. En ese sentido, aprovecho la ocasión que me da el OPD para anunciar que en este año una de las ofertas académicas que haremos con entusiasmo es un doctorado en Derecho, orientado justamente a completar la formación de los abogados dominicanos que tendrían la ocasión para continuar formándose en República Dominicana con una oferta de calidad, que va a conducir justamente quien fue elemento protagonista en la ley que ustedes hoy van a conversar y a discutir, el profesor Fernández Rosas, que vendrá de España por periodos largos para conducir el doctorado en persona aquí en FUNGLODE y en el IGlobal. Será una ocasión para completar la oferta académica que hacemos y para aportar de esta manera también a que haya más capacidad en la práctica en quienes practican el derecho y ayudan a la justicia. Bienvenidos, buenas noches y muchas gracias.
Tras escuchar el mensaje de bienvenida en la voz del Dr. Marcos Villamán, rector del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales, iniciamos nuestra jornada del día de hoy con la ponencia de la licenciada Mari Fernández. Antes, permítanme esbozarles un breve perfil de nuestra primera panelista. La licenciada Fernández es socia fundadora de Hedri Rizik Álvarez y Fernández. Es asesora en temas de inversión extranjera, derecho corporativo, bancario y finanzas internacionales. También en negociaciones y ejecuciones de contratos que involucran entidades públicas o privadas, derecho aeronáutico y temas de propiedad intelectual en general. Preside el Comité Legal de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana. Árbitro y presidente del Comité de Arbitraje y Conciliación de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual, ACIPI. Es miembro del Consejo Directivo del Centro de Resolución Alternativa de Conflictos de la Cámara de Comercio de Santo Domingo y secretaria de la Junta de Regentes del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. Participa activamente en la revisión de anteproyectos y proyectos de leyes, incluyendo las leyes vigentes en materia de propiedad intelectual y arbitraje comercial, como también en la redacción de una nueva ley sobre insolvencia. El día de hoy nos presentará el tema el impacto de la Ley 544-14 sobre el derecho internacional privado, sobre la Ley 142 de divorcio al vapor. Le recibimos. Bueno, muy buenas noches. Para mí es un gran placer y un gran honor estar aquí y haber recibido esta invitación de iGlobal y en particular del rector, el señor Marcos Villamán, del director de la UPD, Nathaniel Concepción, y de poder compartir este panel con ustedes y con el magistrado Edinson Alarcón. La idea de reunirnos hoy es para hablar de la Ley 544-14 de Derecho Internacional Privado. Muchos se preguntarán que cuál es la tanta importancia que se le está dando a esta ley, porque entre tantas leyes que tenemos nosotros, ¿por qué dedicarle tanto tiempo a una ley de derecho internacional privado? O sea, ¿qué impacto tiene eso entre nosotros? En realidad, yo entiendo que es una de las leyes que más va a impactar el ejercicio profesional nuestro, porque es increíble, si ustedes se leen la ley, trata e impacta tantos y tantos tópicos que yo diría que en realidad le va a ser imposible a un abogado ejercer la profesión sin conocer esta ley. Entonces, ¿por qué una ley de derecho internacional privado? Obviamente, ustedes saben que una ley de derecho internacional privado lo que hace es que regula las relaciones privadas entre los particulares, pero cuando hay algún elemento de extranjería. Entonces, ¿cuál es lo que teníamos vigente entre nosotros hasta el año pasado? Teníamos unos artículos del Código Civil del año 1882 y más recientemente el Código de Bustamante del 1928. O sea que lo más reciente que teníamos en derecho internacional privado databa de casi 100 años. Entonces, definitivamente necesitábamos actualizar nuestra legislación, pero la necesidad de actualizarla no se dio solamente y únicamente por el paso del tiempo, sino por cómo han cambiado las circunstancias. Y definitivamente que el tema de la tan manida, como uno llama, globalización, hizo necesario que cambiara toda esta legislación, porque conjuntamente con la globalización ha venido una fuerte migración. Hace 100, 200 años, una persona nacía típicamente en un lugar y podía vivir el resto de su vida ahí mismo. Hoy en día es muy difícil que una persona nazca en un lugar y permanezca ahí toda su vida. Entonces, precisamente la facilidad del transporte y de las migraciones ha hecho precisamente importantísimo y vital que la regulación de las relaciones personales, donde hay un elemento de extranjería, deban actualizarse a los tiempos.
A mí me pidieron hoy que hablara un poquito hoy simplemente sobre la nueva configuración del divorcio. Yo solamente le voy a hablar sobre el tema del divorcio y cómo eso ha afectado una ley que ha dado divisas al país, por un lado, mucho de comer a algunos abogados, y que fue muy popular hasta para el turismo en República Dominicana, que es la ley del divorcio al vapor. Bueno, vamos a empezar entonces entrar de lleno, porque no tenemos mucho tiempo, para decirles que, como ustedes saben, el divorcio es una institución que originalmente en muchos lugares se reguló de manera laica, un derecho privado, pero en otros lugares tuvo mucha influencia religiosa. Y entonces, precisamente, las causas, los procedimientos y los efectos que tenían unas leyes y otras diferían según el origen de la legislación. El elemento de extranjería presente en el divorcio, entonces, hace que sea necesario, para evitar conflictos de leyes, que los países traten de armonizar su legislación. Y esta es otra de las razones que tenemos nosotros para tener una ley de derecho internacional privado y que en específico regule el divorcio. El divorcio, como ustedes saben, entre nosotros es una institución de derecho privado y solamente tiene que ver con el DIP cuando hay un elemento de extranjería. Tradicionalmente los países han regulado esta materia, algunos basándolas en la nacionalidad, que son los países de tradición civilista como el nuestro. Otros, los anglosajones sobre todo, siempre tuvieron un enfoque y lo referían más al domicilio de la persona. Ya hoy, como les dije, precisamente por el tema de los movimientos de las personas, se habla más de aplicar la ley del foro, la ley en donde se encuentren las partes, y de darle oportunidad a las partes de escoger cuál es la ley aplicable. Este es uno de los grandes principios de esta ley de derecho internacional privado, que introduce la autonomía de la voluntad en muchas áreas que antes no existían, y esta es una de ellas, precisamente. Yo les puedo resumir lo que les voy a decir con esta frase. Hasta ahora, entre nosotros, la nacionalidad y el divorcio estaban casados, tenían un matrimonio. Hasta aquí llegó su unión. Ya no se va a ver más esa unión que existía entre la nacionalidad y el divorcio. ¿Y por qué lo vamos a ver así? Fíjense que nosotros, digo hasta ayer, o sea, porque hasta el otro día, la ley que regía el estado y capacidad de las personas se regía por el famoso artículo 3 del Código Civil. No importara dónde usted estuviera, si usted es dominicano, a usted se le aplicaba la ley dominicana. Eso es así, y nosotros todos lo aprendimos así, y eso era muy sencillo. A todo el mundo, si es dominicano, se le aplica la ley dominicana. ¿Qué resulta? Que esta ley viene a cambiar todo eso. Y lo que dice es que en vez de aplicar la ley nacional, se va a aplicar la ley del domicilio. La ley también permite, en ciertas circunstancias, el ejercicio, o sea, la existencia de la autonomía de la voluntad. Le da la posibilidad a las partes, en algunos casos, de elegir la ley aplicable. O sea que esto viene a ser la diferencia principal que introduce esta ley. Vamos a cambiar nacionalidad por domicilio. Pero esto tiene muchísimo impacto, muchísimo impacto. Y vamos a pensar, entonces, ¿qué es lo que cambia? ¿Por qué hemos hecho eso? Y ya, como les dije, yo les señalé, y es obvio, que la principal razón es la migración
y la globalización. Pero también hay otras razones. Una de ellas, y en una de las áreas en las que se puede decir que ha predominado más recientemente la supremacía del Estado sobre la Iglesia, es en el estado y la capacidad de las personas. Antes predominaban las ideas de la Iglesia en ese sentido, cualquiera que fuera, pero eso trajo muchísimos problemas, porque entonces traía conflictos entre la regulación que existía en un país y las regulaciones que existían en otros. Entonces, eso dio lugar a que se hiciera indispensable cambiar el paradigma. Simplemente para recordarle, todos aquí, aunque el que no haya hecho divorcio sabe que la ley de divorcio que rige la 1306 bis, eso todos lo sabemos, hay las causales de divorcio y todo lo demás. Pero ¿qué resulta? Que en el año 1971 se introduce una modificación a esa ley. Y esa modificación a la ley se hace para beneficiar a extranjeros que no residan en el país, o a dominicanos incluso que no residan en el país. Fíjense lo especial que fue expresamente diseñada para beneficiar a aquellos que no residieran en el país, para que tuvieran acceso a venir a la República Dominicana y divorciarse aquí por mutuo consentimiento. Esta ley le hizo una serie de concesiones también, porque ni siquiera, solamente había una causal, mutuo consentimiento, pero ustedes saben que aún hoy el mutuo consentimiento de la 1306 bis está limitado o condicionado a que usted tenga más de 2 años de matrimonio o menos de 30 años de matrimonio, y si la mujer tiene más de 50 o el hombre más de 60, ya no es posible divorciarse por mutuo consentimiento. Todos estos requisitos fueron eliminados para el beneficio, para los beneficiados por esta ley. Igualmente, como les señalé al principio, no tenían que tener ningún domicilio y podía solamente uno de los dos cónyuges estar presente. De manera que aquí se desarrolló incluso una especie de turismo de divorcios, y la gente venía aquí de vacaciones. Uno de los cónyuges venía con su nueva pareja, se divorciaba y aprovechaba y aquí mismo se casaba o pasaba unas vacaciones muy divertidas. ¿Qué resulta? Ese mercado se desarrolló desde el punto de vista de nosotros como país por una necesidad de divisas, porque hubo una ley que contempló que había que depositar en el Banco Central $400 para cada divorcio, porque se suponía que iba a utilizarse para los gastos y para pagar al abogado. Pero eso eran divisas que ingresaban al sistema, o sea que se hizo con esa idea. Y el atractivo para los que venían aquí era que, recuérdense que estamos hablando de 1971, había muchos países en los que el divorcio no era permitido. Entonces, la República Dominicana resultó ser un lugar muy atractivo porque te permitía divorciarte de una manera rápida y eficiente. Entonces, ese fue el gran atractivo que tuvo esta ley. Entonces, ¿qué modificaciones introduce la 544-14? Fíjense que incluso la ley le dedica uno de los considerandos al tema del divorcio. O sea que aun cuando, como yo les señalé, esta ley trata muchísimos temas, para decirle uno que a mí me fascina, es que eliminó la bendita fianza judicatum solvi, la del extranjero, que esa dio más agua que beber, que, quizá los abogados jóvenes no la sufrieron tanto como uno, pero a la verdad que esa fianza dio mucho que beber y era una discriminación en realidad, porque limitaba el acceso de los extranjeros a los tribunales. Esa se derogó en esta ley, entre otras. Pero en el caso que nos ocupa, el tema es que el artículo 31 de la ley habla de que de ahora en adelante la capacidad y el estado civil se rige por la ley del domicilio. Ok, ¿cuál es el impacto práctico que va a tener eso? Nacionalidad versus domicilio.
para fines de la jurisdicción competente, entonces vamos a ver qué casos puede conocer un tribunal dominicano. Un caso que siempre va a poder conocer un tribunal dominicano es cuando los cónyuges sean dominicanos. Eso siempre va a poder suceder. Pero, precisamente lo que ha introducido, la novedad que ha introducido esta ley es que si ambos cónyuges poseen residencia en el país, aún no sean dominicanos, podrán divorciarse en los tribunales dominicanos. Incluso si en algún momento tuvieran un domicilio en el país y todavía uno de ellos, el demandante, continúa residiendo en el país, puede tener acceso a los tribunales dominicanos. Eso es lo que habla el artículo 15 de la ley. Pero todavía hay otros 2 casos, por lo menos, en los que se puede incluso prorrogar la competencia de los tribunales dominicanos y las partes tienen la libertad de decir, bueno, nosotros entendemos que en nuestro caso queremos que si en algún momento nos vamos a divorciar, sean conocidos nuestro divorcio por los tribunales dominicanos. Esa posibilidad existe. También, y eso viene de un principio general que tenemos nosotros, puede ser competente un tribunal dominicano cuando el demandado reside en el país. Ustedes siempre han conocido cuál. ¿Cuál es el tribunal competente? El tribunal del domicilio del demandado. En este caso, esa es otra situación en la que aplica el tribunal dominicano. Fíjense que no es en todos los casos. Ahora, una cosa es la jurisdicción y otra es la ley, porque esa es otra que nosotros vamos a ver aquí. Como se introduce el principio de la autonomía de la voluntad, las partes pueden elegir cuál es la ley que se le aplica. Las partes no necesariamente se le va a imponer la ley dominicana o la ley de otro país. Las partes van a tener en ciertas circunstancias posibilidad de escoger la ley aplicable. Entonces, ¿en qué casos se aplica la ley dominicana? La ley dominicana se aplica si ambas partes tienen residencia en la República Dominicana o si la han tenido y todavía uno de ellos sigue residiendo en el país. También si el Estado, si es dominicano, para decirlo así, uno de los cónyuges al momento en que decidan utilizar la ley dominicana. En otras palabras, que para dominicanos siempre va a ser posible recurrir a los tribunales dominicanos y a la ley dominicana. Hay otro caso en que la ley lo contempla también, la posibilidad de recurrir a la ley dominicana, y es que hay veces, señores, en que no hay ni domicilio común ni nacionalidad común. Yo conozco una pareja, y ustedes deben conocer también, de que son de 2 nacionalidades, una dominicana y un extranjero, y él sigue viviendo en los Estados Unidos y ella vive aquí. Y se juntan. Ellos no tienen un domicilio común y no tienen nacionalidad común, pero celebraron su matrimonio en la República Dominicana. En ese caso, es posible aplicar la ley dominicana. Entonces, ustedes ven cuáles son los casos que ahora vamos a tener que examinar para que un tribunal pueda ser competente para conocer de una demanda en divorcio y lo conozca con ley dominicana. Porque pudiera darse el caso de que el tribunal dominicano conozca una demanda en divorcio y tenga que aplicar una ley de otro país. O viceversa. Pudiera ser que las partes hayan elegido que se aplique un tribunal en otro país y que se aplique la ley dominicana. También existe esa posibilidad, claro, ahí va a depender de cuáles son las normas de conflicto y de derecho internacional privado del país que ellos hayan escogido. ¿Qué pasa en ausencia de elección? Como yo les dije, existe la posibilidad de elección y si no se ha elegido cuál es la ley aplicable, esta elección, debo decirle que existe hasta el momento en que se interpone el divorcio. Obviamente, una vez después que existe la demanda en divorcio, ya no puede cambiarse. Pero aún durante el curso del matrimonio puede cambiarse y las partes pueden decidir modificar cuál es la ley que van a aplicar y cuál es el foro. Entonces, aquí
a falta de una escogencia, la ley del domicilio es la que va a predominar, porque ese es el punto cardinal de esta ley. O sea, cambia nacionalidad por domicilio, o la del último domicilio, o en último caso, obviamente se va a aplicar la ley dominicana. Cuando no haya forma de identificar cuál es la ley aplicable y el tribunal dominicano sea competente, aplicará su ley, la ley del foro. Entonces, las consecuencias prácticas de esta disposición para fines del tema del divorcio al vapor es que prácticamente lo elimina. La ley no lo deroga de manera expresa. Uno, de hecho, tiene que interpretar varios artículos y con la combinación de varios artículos es que uno se da cuenta de que para fines prácticos ya este divorcio va a dejar de tener el impacto y el efecto que antes tenía. ¿Por qué? Porque ahora se exige el domicilio. El kit de la ley del divorcio al vapor era que no existía domicilio, requisito de domicilio. 2 extranjeros que nunca hubieran venido a la República Dominicana podían divorciarse en República Dominicana. Ahora no. Yo entiendo, y esta es una interpretación mía, obviamente, que pudiera subsistir la ley de divorcio al vapor, porque como le digo, no ha sido expresamente derogada, para dominicanos que residen en el exterior y para extranjeros que tienen residencia en el país. Entonces, eso, ahí en esos casos, yo entiendo que pudiera. Pero fíjense que el interés de esa ley no fue, y la finalidad de esa ley no fue beneficiar a ese mercado. La idea de esa ley de divorcio al vapor fue obtener divisas a través de la atracción de extranjeros que no residían en el país. Y ya para concluir, porque esto es algo muy breve, porque la idea es que podamos hacer un intercambio, yo entiendo que esta ley ha sido muy esperada. Nosotros estamos cambiando nuestra reglamentación en diferentes áreas y estamos cambiando de métodos rígidos, como teníamos antes nosotros, a más flexibles, porque definitivamente que en todas las áreas de la vida ustedes se están dando cuenta que cada vez uno tiene que ser más flexible para poderse adaptar a los tiempos. Y obviamente, uno de los grandes méritos que tiene esta ley es que reconoce, aunque de manera limitada, pero reconoce la existencia y le da una importancia a la autonomía de la voluntad. ¿Qué pasa también con esta ley y en particular con el divorcio al vapor, y con eso termino? Yo pienso que elimina un problema que estaba teniendo el país. Así como esa ley nos trajo muchos beneficios porque nos trajo ingresos en un momento, ya en los últimos tiempos, yo no tengo las estadísticas, pero yo me atrevo a asegurar que ya no eran tantos los divorcios al vapor, porque en la medida que pasó el tiempo, las limitaciones a los divorcios en las diferentes jurisdicciones fue cesando. Y ya hoy en día, muy pocos países en el mundo no tienen divorcio. De manera que el atractivo de venir a divorciarse a República Dominicana se redujo. Y se incrementó el costo para nosotros como país, porque nosotros tuvimos una serie de casos en los que se dictaba una sentencia de divorcio que no era reconocida en el país donde las personas estaban domiciliadas. Entonces, eso en realidad nos hacía quedar muy mal a nosotros como país. De hecho, mi oficina nunca hizo mucho divorcio al vapor, pero sí se hicieron, y yo recuerdo que yo cuando le escribía al cliente siempre le decía, yo le recomiendo que busque un abogado en su jurisdicción porque nosotros no podemos garantizar que la sentencia que usted obtenga vaya a ser respetada o vaya a ser ejecutada en su jurisdicción. Entonces, eso era como una especie de, para uno resguardar su responsabilidad profesional. Pero en realidad, yo encuentro que uno, como le dije, y quiero finalizar así, tiene que cambiar junto con los tiempos. Nosotros siempre vamos como un poquito más rezagados, ¿verdad? No toman 100, 200 años, como en el Código de Comercio y la Ley de Sociedades. Ahora la nueva Ley de Reestructuración, que teníamos las leyes
del siglo todavía XIX y XX, y acabamos de tener finalmente una ley de reestructuración que va a posibilitar que las empresas que están en dificultades económicas puedan tener un respiro y salir adelante, y si no, bueno, pues tengan acceso a un proceso de liquidación ordenado que no existe en el día de hoy. Entonces, esos progresos que se están viendo son productos del progreso que estamos experimentando nosotros como país, porque en algún momento tenemos que hacerlo. Nosotros no somos ya, aunque vivimos en una isla, no podemos pensar como que vivimos aislados del mundo. Nosotros somos parte del mundo y hoy, como dicen, esto es una aldea global. O sea, hoy yo estoy aquí, pero mañana yo puedo estar en otro lugar. Entonces, nada, con eso los dejo y les agradezco su paciencia en escucharme y después estaré disponible para cualquier pregunta. A seguidas, continuamos con el tema Las nuevas reglas de competencia judicial internacional de los tribunales dominicanos, a cargo del licenciado Natanael Concepción, quien es abogado, consultor y profesor de Derecho Internacional Privado en la Universidad Acción Pro Educación y Cultura APEC. Coordina distintos diplomados y cursos sobre Derecho de los Negocios Internacionales que organiza el I-Global, junto con la Universidad Complutense de Madrid. El licenciado Concepción formó parte de la comisión redactora del proyecto de ley de Derecho Internacional Privado, devenida hoy en Ley 544-14, y actualmente funge como director del Observatorio Político Dominicano, OPD Funglode. En lo que respecta a su formación académica, posee un máster en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. Destacamos en sus publicaciones académicas la coautoría con el doctor José Carlos Fernández del libro titulado Sistemas de Arbitraje Comercial en la República Dominicana. Les recibimos. Bueno, gracias por ustedes estar aquí en el día de hoy apoyándonos, y como ustedes verán, la presentación se adelantó un poco porque hace un momento teníamos un debate los panelistas por un caso en particular y bueno, usamos esa jurisprudencia como referencia. ¿Me dan un segundo para colocarla? Bueno, perfecto. Les agradezco nuevamente el apoyo, la presencia de cada uno de ustedes para dialogar sobre estos temas de la ley. Agradezco de manera especial a los dos distinguidos panelistas. Mary no necesita presentación, es una abogada brillante, con una gran trayectoria, con una firma de muchísima trayectoria y una gran amiga que nos ha apoyado en todos estos diálogos que hemos venido haciendo sobre la ley desde que se aprobó. Y qué decir del amigo, el magistrado Edinson Alarcón, igual eminente juez, muy brillante, un gran amigo, que ha sido muy solidario y ha recorrido diversos puntos del país con nosotros hablando de esta ley. Y bueno, a este tercio habitual hacen falta dos amigos también que están medio multados el día de hoy, Fabiola y Marcos Peña, que igualmente nos han acompañado mucho en esta travesía, y otros amigos del público, Sagrario, que también nos ha acompañado mucho. En fin, a todos ustedes gracias por el apoyo y por mantener este diálogo permanente sobre una ley que, como bien decía Mary, entendemos que viene a aportar al desarrollo del país. Afecta muchísimos temas porque estamos hablando de que en cualquier relación privada internacional en la que haya un elemento de extranjería en una situación privada del ámbito civil y comercial, entramos en el ámbito de la ley. Imaginémonos desde una situación donde estamos negociando con un extranjero, en fin, son múltiples los temas de la vida cotidiana que se afectan con una norma de este tipo, y por el momento esta norma esperamos que contribuya a dar más seguridad jurídica. Efectivamente, en el día de hoy vamos a hablar de la competencia judicial internacional. Como ustedes verán, el derecho internacional privado sabemos que atiende a tres cuestiones principales. La primera de ellas es competencia judicial internacional, que consiste básicamente en saber cuándo los tribunales de un determinado Estado, en este caso el Estado Dominicano, son competentes para conocer los supuestos jurídicos que implican situaciones privadas internacionales. La otra cuestión tiene que ver con el derecho aplicable, qué derecho vamos a aplicar a la situación que tenemos en presencia. Y la tercera cuestión tiene que ver
con qué efectos jurídicos producen las decisiones de nuestro Estado en otro y de otro Estado en nosotros, que ahí ya entramos en el reconocimiento y ejecución de decisiones. Por lo tanto, en este panel, Mary nos ha abordado la relación de esta ley con otra norma, yo estoy abordando el tema de competencia y luego el magistrado nos hablará de reconocimiento y ejecución. Por lo tanto, trataremos parte de los temas centrales del derecho internacional privado. Sobre la ley, brevemente, antes de entrar a profundidad a la competencia, trata estos 3 temas, que son los del derecho internacional privado, distribuidos de esta forma, ¿no? Los primeros artículos son disposiciones generales, luego vienen los artículos de competencia judicial internacional, que es de lo que voy a hablar, del 8 al 28, luego vienen lo de determinación del derecho aplicable, del 29 al 88, y finalmente lo que tiene que ver con reconocimiento, ejecución y las disposiciones transitorias. Como ustedes ven, el diseño que se tomó en la ley fue un diseño de trabajar, digamos, la distribución de la regulación a través de los grandes temas del derecho internacional. Mayormente en las leyes de derecho internacional privado se usa un estilo distinto que resulta más complejo, que es, por ejemplo, si estamos en sucesiones, te dan la norma de competencia y derecho aplicable junta, y eso a veces crea muchísima confusión para separar uno de otro. Como nosotros éramos conscientes que batallábamos contra 100 y algo de años de historia, pues la comisión redactora decidió proponer y luego el Congreso acoger que la ley fuera distribuida por bloque normativo. Y esto nos convierte en la 5ª ley internacional de derecho internacional en el mundo que tiene esta división que es mucho más pedagógica. La mayoría la tiene de otra manera. Y les confieso que ahora mismo hay otros países de la región que están considerando como modelo nuestra ley, como por ejemplo Chile y otros países que están debatiendo normas. Entonces, esta norma hace que sea mucho más fácil navegar entre la ley. Siempre recomiendo tener un cuadro como este a mano para no extraviarnos en la ley. Si usted va por bloques, como está la ley, es difícil perderse y confundir competencia con derecho aplicable o viceversa. Pero bueno, cuando hablamos de competencia judicial internacional, siempre hay una confusión que hay que atacar, que es una confusión histórica, que es la diferencia entre la competencia y el derecho aplicable. Y eso viene de los orígenes del derecho internacional privado, porque en sus orígenes el derecho internacional privado se dedicó mucho al tema de los conflictos de leyes. Y ya vemos que autores clásicos, como este destacado jurista francés, llegó a decir cosas como esta, ¿no? Que se ha estudiado durante años el conflicto de leyes sin emprender paralelamente el estudio de la competencia judicial, lo cual era sin duda un error, y lo fue. Y eso hace que muchas veces no haya distinción entre lo que es competencia y derecho aplicable. Quienes nos han escuchado mucho en estos foros han visto en reiteradas ocasiones varias sentencias de nuestra propia Suprema Corte en las que había confusiones entre lo que era el derecho aplicable y era la competencia. Esas sentencias eran porque las partes ponían una cláusula en un contrato que decía que este contrato se regirá por el derecho de Puerto Rico, por ejemplo, ¿no? Claro que lo que estaban hablando era que si se presentaba un caso, la norma que se iba a usar para determinar si era factible una indemnización o no, para determinar, digamos, la suerte de esa situación jurídica, era en base a una norma extranjera. Eso no implicaba que esa elección de derecho aplicable atraía consigo la elección de Puerto Rico o de tal país como foro de competencia. Es decir, hay una separación entre el fórum y el ius. El fórum es la determinación de la competencia y el ius es el derecho que vamos a usar para resolver el problema. Y es una confusión que, insisto, es muy importante aclararla siempre partida, porque incluso en nuestra jurisprudencia existe tal confusión en sentencia nada más y nada menos que en nuestra Corte Suprema. Afortunadamente, la misma Corte Suprema luego rectificó ese criterio en una de sus últimas decisiones y aclaró que bueno, que una cláusula de derecho aplicable no era evidentemente una elección, no llevaba consigo una elección del foro. Hay algunas características que tiene la norma de competencia que vale la pena tener a mano. La primera de ellas es que son normas unilaterales, es decir, en esta norma usted no va a encontrar nada más y nada menos que una cosa: cuándo los tribunales dominicanos son competentes. No va a encontrar cuándo son los tribunales extranjeros competentes, solo va a encontrar de manera unilateral cuándo son competentes los tribunales dominicanos. Y esto es por una cuestión de soberanía, es decir, desde República Dominicana con una norma interna no podíamos atribuir competencia a tribunales extranjeros, porque recuerden que la potestad jurisdiccional es una potestad que está muy vinculada a la soberanía. De hecho, como veremos más adelante, en nuestra propia Constitución se reconoce. Por lo tanto, hay mucho elemento de soberanía y no podíamos, ni nosotros, ni ninguna ley de derecho internacional privado en el ejercicio comparado ha hecho tal cosa, porque una de las características de la norma de competencia es que son unilaterales. A diferencia de las normas de derecho aplicable, que sí suelen decir cuándo aplica el derecho dominicano y cuándo aplica el derecho extranjero. Pero en la norma de competencia no lo vamos a ver. Y es una cosa importante aclarar porque genera confusión. Y luego es una norma indirecta, ¿no? Como son las normas de conflicto y atributiva de competencia en este caso, y mayormente formada por una categoría o relación jurídica, es decir, el punto del que parte es
de que en materia de sucesiones se hará tal cosa, en materia de alimentos, en materia de derechos reales, en materia de matrimonio, en fin, en las distintas materias se actuará de tal manera. Luego tiene un carácter evidentemente de territorialidad y exclusividad, es decir, un juez dominicano para establecer su competencia en un caso de derecho internacional privado no va a una norma extranjera, toma de referencia a la norma dominicana. ¿Y qué norma dominicana? La norma de derecho internacional privado. Lo único que consulta, y no es derecho extranjero, son los tratados vigentes. Y todos sabemos que cuando un tratado está vigente es norma en nuestro sistema, por lo tanto no es considerado norma extranjera. Y todos sabemos que tiene una preferencia en la aplicación por su característica normativa, y la misma ley lo reconoce en el artículo 3, pero ya nuestra jurisprudencia, el mismo derecho internacional, hace tiempo que le da esa categoría. La única excepción en la ley en la que un juez tiene que mirar, pero mirar para tomar en consideración una norma extranjera, se da en el foro de necesidad. ¿Por qué? Porque el foro de necesidad se activa cuando hay una preocupación por la tutela judicial efectiva, debido a que ese caso no puede ser conocido en ninguno de los otros sistemas jurídicos, por lo tanto no lo puede dejar en un sistema de indefección. Y eso también obedece a normas internas. En nuestra Constitución está el derecho a la tutela judicial efectiva. Por ende, en principio, ningún juez tiene que ver norma extranjera para fijar la competencia de los tribunales dominicanos. Lo otro es que las normas de esta ley fueron creadas en base al principio de la proximidad. De ahí que los foros exorbitantes, como el que planteaba Mary, de derecho al vapor, ¿por qué eran foros exorbitantes? Porque el foro exorbitante se crea cuando no tiene ninguna vinculación, el criterio por el que se atribuye la competencia no tiene una vinculación relevante con el lugar, con el tribunal del lugar que va a conocer el caso. Por ejemplo, ¿qué vinculación relevante tenían dos extranjeros que no tenían ninguna vinculación con República Dominicana y venían y hacían el forum shopping y aquí se divorciaban? No había ninguna vinculación. Como ese foro era exorbitante, ¿qué hacían las demás jurisdicciones? Nos sancionaban con el no reconocimiento. Y por eso que los casos de no reconocimiento iban subiendo, porque las demás legislaciones decían, bueno, usted lo que han puesto ahí es un foro exorbitante y yo no lo voy a reconocer porque es un foro exorbitante, ¿no? Entonces, digamos que la cuestión aquí, la ley se construyó sobre otro parámetro que es los principios de proximidad. Lo que decía de la facultad, de la potestad, digamos, jurisdiccional y su vinculación con la soberanía. Luego vamos a ver cómo funciona esto de los foros de competencia en la ley 544-14. Hace un tiempo que hice este cuadrito como para un poco ubicar mejor dónde estaban los foros y cómo estaban concatenados con las distintas normas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un sistema que se ha discutido si es piramidal o no, pero en realidad no es un sistema piramidal del todo, no aparenta ser un sistema piramidal. Y digo que aparenta porque hay que tomarse algunas cosas con cuidado. Por ejemplo, están los foros de competencia exclusiva basada en el artículo 11. Claramente, como su nombre lo dice, cuando se trata de un caso de competencia exclusiva, no pueden conocer otros tribunales que no sean los dominicanos. Aquí se ha actuado de manera imperativa porque hay intereses nacionales que se protegen. Por ejemplo, aquí está la determinación de la nacionalidad dominicana, evidentemente que tiene que ser un tribunal dominicano. Aquí está materia de inmuebles, de derechos reales, de derechos sometidos a registro en Dominicana, en fin, una serie de materias que justifican una alta vinculación y en lo que hay un interés nacional de por medio y por lo tanto se considera que hay un foro exclusivo. Cosa importante es que esto se debe interpretar de manera restrictiva porque es un foro exclusivo, ¿no? Estos foros exclusivos tienen una sanción. Usted dirá, bueno, pero ¿y qué le importa a un juez en Portugal respetar un foro exclusivo de la República Dominicana? Es cierto, el juez en Portugal puede conocer desconociendo un foro exclusivo. El problema va a venir después, porque el 90.4 de la ley en materia de reconocimiento, y el magistrado abundará más sobre eso, solo lo señalo, prevé una sanción para la violación de esta norma. Si usted se saltó un foro exclusivo, cuando venga a reconocer y a pedir la ejecución de la sentencia, se va a encontrar con que el juez dominicano estará obligado a denegar ese reconocimiento. Por lo tanto, si hay una sanción para la violación del foro exclusivo, esa sanción viene acompañada del no reconocimiento de la decisión. Los foros exclusivos están en el artículo 11, por razón de tiempo no podemos ir sobre todo y en el debate ustedes estarán invitados a profundizar sobre esto, cualquier aspecto de la ponencia de cualquiera de nosotros tres. Como ustedes sabrán, no nos permite profundizar demasiado en cada foro. Luego está el foro de sumisión expresa o tácita, que como todos conocemos es el foro en el cual las partes acuerdan previamente, en el caso de la sumisión expresa, someter su disputa al tribunal de otro estado. Y eso por una razón muy elemental: disminuir la inseguridad jurídica y traer más seguridad jurídica a la relación. Cuando estamos en un contrato internacional donde hay dos o más sistemas jurídicos conectados con el caso, pues evidentemente lo lógico es que tú digas, bueno, no me voy a someter a ninguna
regla de adivinanza, voy a elegir previamente el foro y voy a elegir un foro adecuado para que si surge una disputa entre nosotros, esa disputa se pueda resolver. Bien sabemos los abogados que muchas veces esta es la cláusula que menos importancia se le da en la redacción de un contrato. Los que hacen los negocios consideran que esto es poesía jurídica de nosotros, no hacen mucho caso a la importancia de esta cláusula hasta que viene el problema. Y cuando viene el problema, entonces tenemos la inseguridad. Por eso aquí se le da un gran valor a la sumisión expresa. En principio es bastante amplia y la sumisión expresa puede derogar cualquiera de los foros, menos un foro que se someta a una materia de competencia exclusiva. Siempre y cuando usted ejerza la autonomía y la voluntad en una materia que no sea contraria a un foro exclusivo, puede derogar cualquier competencia de los demás foros dominicanos. Es decir, por ejemplo, hay un foro, el domicilio del demandado, que se activa cuando el demandado es una empresa o una persona dominicana, y ese foro puede ser perfectamente derogado si la parte acordaron otro foro. Pero ojo, la sumisión expresa tiene unos límites, ¿no? Los límites están en el artículo 11 del foro exclusivo, en el artículo 15 de los foros de familia, y hay unos foros de protección que se activan en el 16.4, 16.5 y 16.6, que si bien es cierto, eso es los casos consumidores, de contrato de trabajo, de seguro, que si bien es cierto se permite, pero con algunas restricciones, no tienen que darse algunas causales específicas para que pueda haber una sumisión válida. Y luego está, como decía, el foro general, el domicilio del demandado, que se activa con el simple hecho de que el demandado tenga una residencia habitual en la República Dominicana. Recordar que la ley fue construida, cuando se construye una ley de derecho internacional privado, se tiene que elegir un criterio principal como el relevante para regular las relaciones. Teníamos la nacionalidad, que era el que teníamos anteriormente, que fue abandonado, o teníamos el domicilio o la residencia habitual, que es el que más modernamente se usa. La ley se construyó en torno a la residencia habitual como el eje central, ¿no? El punto de conexión central. Entonces, por eso, digamos que el punto de la residencia habitual resulta importante también aquí para lo del domicilio del demandado. La residencia habitual se fija en los artículos 5 y 6 de la ley. Luego vienen unos foros especiales según la materia. Por ejemplo, en materia de obligaciones contractuales, iríamos al 16.1, que rige en los temas de obligaciones contractuales, y así según la materia buscamos un foro. Y luego tenemos dos foros excepcionales, pero me quiero quedar primero con estos cuatro que son los más usuales. Es decir, hay una lógica de interrelación entre foros. Si tengo un foro de competencia exclusiva, ese foro deroga cualquier otra. Si tengo un foro de sumisión expresa, ese deroga cualquier otro menos un exclusivo. Y luego viene el foro general del domicilio del demandado, que como es general abarca cualquier materia en la que haya un demandado, y luego vienen foros específicos según la materia. Por lo tanto, yo tengo múltiples opciones para localizar la competencia de los tribunales dominicanos, ¿no? Y luego tengo un foro de necesidad que actúa en extremo. Este foro actúa cuando hay una situación que tiene vínculo con la República Dominicana, pero en el caso, los otros tribunales llamados a conocer no tienen competencia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Negamos justicia? No. Entonces, hay un cauce excepcional del foro de necesidad que permite ser invocado y permite que el tribunal dominicano conozca. Y luego viene un foro que es de factura anglosajona y que hemos adoptado aquí con limitaciones, que es el foro no conveniente, ¿no? Este foro lo que trata de hacer es que, aunque el tribunal dominicano sea competente, si esa competencia resulta no conveniente ¿por qué? Por razones prácticas, por razones de costo, por razones de efectividad, que están reglamentadas en el artículo 23, pues entonces se puede declarar como un foro no conveniente. Sobre todo cuando la mayoría de los elementos de prueba del caso están conectados con el extranjero e implican una onerosidad, entiéndase, oneroso, es decir, altamente costoso, oneroso, pues entonces no tiene sentido a los efectos prácticos que siga conociendo un juez dominicano y por lo tanto declina el juez dominicano en ese caso la competencia. Es bueno enfatizar que la incompetencia de los tribunales dominicanos está basada en el artículo 22 y establece que ella se da cuando no encuentra un criterio, o sea un foro de competencia en esta ley, tendrá que declararse incompetente. Por lo tanto, ese es el motivo fundamental de la incompetencia, no encontrar uno de estos foros para ser competente. Por ende, para que el juez dominicano sea competente, insisto, tenemos que lograr encuadrar jurídicamente la competencia en uno de estos foros. Hay también una cuestión para la pluralidad de demandados que permite alar la competencia si por lo menos uno de los demandados es dominicano. Y voy acelerando porque estoy contra el tiempo. Están los casos de litispendencia y conexidad, que evidentemente la ley toma previsiones para evitar que un tribunal dominicano y un extranjero conozcan de manera simultánea y se dé un resultado, digamos, dudoso, pues evidentemente la ley prevé esos casos. Luego teníamos las reglas del Código Bustamante y estas reglas pueden todavía tener alguna relevancia para algunos de los pocos casos en los que un país signatario de este tratado, tengamos un caso localizado allí y haya
y no hayan reservas nuestras o de ese país que excluyan las aplicaciones del tratado. Pero cada vez es menos aplicable, cada vez más son los países que van de salida, por lo tanto la importancia no es tanto. Yo había elegido varias jurisprudencias, pero le prometo que iré bastante rápido y solo le trataré algunas. Se da el caso, por ejemplo, de la sumisión expresa y la atribución de competencia. Me parece bien porque nuestra jurisprudencia ha sido muy rica en torno a que reconoce de principio, ¿no? Por ejemplo, aquí, que es de principio en nuestro sistema de derecho que los justiciables están en libertad de pactar y transigir en lo concerniente al estatuto de la competencia relativo territorial, por ser cuestión de interés privado y no encontrarse comprometida en este tema la noción de orden público. Es decir, ha habido muchísimas jurisprudencias que dan, digamos, fuerza al principio de la autonomía de la voluntad y la cláusula de atribución de competencia. Y esta sentencia sigue, digamos, reforzando ese criterio. No me voy a detener más porque quiero que vean otra que he traído y que fue objeto, de hecho, de un debate. Bueno, esto es un caso interesante porque el juez que conoció fue incompetente, entonces la pregunta era qué se hacía, y lo que hizo la Suprema fue declarar evidentemente la nulidad de la decisión porque conoció siendo incompetente. Y había una cuestión de si se planteaba la revocación o la nulidad de la sentencia, y la Suprema partió del criterio de que lo que correspondiera era la nulidad de la sentencia que fue emitida por un juez incompetente. Luego hay un tema en el que me quería tener un poco más, que es la sumisión expresa y la ley sobre agentes importadores. Esto es una jurisprudencia muy reveladora, cambia una línea jurisprudencial que se venía desarrollando hasta ese momento, y por eso nos parecía importante, y de hecho fue objeto de algún debate previo al panel. Bueno, de lo que se trata es, si estamos en una materia en la que aplica esta ley, que como sabemos es una ley considerada de orden público, sí se permite la autonomía de la voluntad de las partes para elegir el tribunal o no. Nuestra jurisprudencia había sido tajante con esto y lo limitaba, hasta que vino esta sentencia que dice, bueno, ahí en la primera parte reconoce la cláusula, bueno, no es menos cierto, vamos a ver, si bien es cierto que las disposiciones de la ley 173 de 1966, sus modificaciones, son declaradas de orden público por su artículo 8, según el cual no pueden ser derogadas ni modificadas por conveniencias particulares, no es menos cierto que la referida ley en su artículo 7 establece: las acciones que sean ejercidas de conformidad con la presente ley estarán regidas por las disposiciones del derecho común en lo que se refiere a la competencia, al procedimiento y a la prescripción. De lo anterior se desprende que el efecto relativo de la competencia es un asunto que por mandato de la reiteradamente citada Ley 173 atañe al derecho común que lo constituye en este ámbito. Y ahí cita el código. Lo que se hace, vamos a buscar, bueno, termina declarando que en virtud de los motivos suplidos por esta Corte de Casación, la Corte podía, tal y como hizo, declarar de oficio su incompetencia en virtud del artículo 20 de la mencionada Ley 834, por haber las partes prorrogado dicha competencia ante un tribunal extranjero. Es decir, terminó reconociendo la prórroga de competencia a favor de un tribunal extranjero en un caso de la Ley 173, ¿no? Y aquí insiste en el criterio de que es precisamente el referido artículo 20 de la Ley 834 de 1978 el que le impone a la Corte de Apelación declarar la incompetencia de oficio como ocurrió en la especie, porque el asunto del cual fue apoderada la Corte escapa al conocimiento de cualquier tribunal dominicano, y ello es así en atención a la cláusula 17 del contrato que involucra a las partes, mediante el cual se atribuyó de manera expresa a los tribunales de Barcelona, España, competencia para conocer, juzgar e interpretar las cláusulas del referido acuerdo. Por consiguiente, ahí dice que el medio que se examina carece de fundamento. Es decir, reconoció la atribución de competencia en favor de los tribunales, en este caso de España. Bueno, había más, pero ya no me da tiempo a presentárselo. Prometo enviarles la presentación y ponerla a disposición y someternos luego al debate. Espero que sigamos disfrutando de estas discusiones y gracias por su atención. De inmediato recibimos al magistrado Edinson Alarcón, quien posee esta investidura desde 1998,
cuando fue designado como juez de la Corte de Apelación, Cámara Civil y Comercial del Juzgado de San Pedro de Macorís. En la actualidad desempeña las funciones relativas a su investidura en la primera sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Profesor de Derecho Procesal Civil en la Universidad Iberoamericana UNIBE, en la Universidad Central del Este, UCE, y en la Maestría en Procedimiento Civil de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Cátedras que también alterna con sus actividades docentes en la Escuela Nacional de la Judicatura. Es miembro de la comisión redactora del anteproyecto de ley de Derecho Internacional Privado y en el día de hoy nos va a presentar el tema el nuevo proceso de reconocimiento y ejecución de actos y decisiones judiciales extranjeras. Les recibimos. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a Ley Global por su gentil invitación. Gracias a ustedes por su presencia. Se me ha pedido que comparta con ustedes durante unos breves minutos, 15, 20 minutos, algunas reflexiones, algunos planteamientos sobre el procedimiento de reconocimiento y ejecución de las sentencias extranjeras en nuestro país a la luz de la nueva Ley de Derecho Internacional Privado, Ley 544 del pasado año. De diciembre de 2014 no fue de 2015, de finales de 2014. Y bueno, yo pienso que lo primero es determinar de qué vamos a hablar a grandes rasgos, delimitar un campo para que así luego todos podamos entendernos mejor. Reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, como podemos ver, se trata de una figura bifronte, de una figura que tiene un doble temperamento. Yo diría que son dos figuras en una sola, un combo. Tenemos, por un lado, el protocolo del reconocimiento, en algunos países le llaman homologación, y por el otro, lo relativo a la concesión del exequatur. Habrá incluso países que aborden esto por separado y que tengan un procedimiento para el reconocimiento y otro diferente en una segunda etapa, en un segundo momento, para la concesión del exequatur. Aquí hemos querido ser pragmáticos, hemos querido ahorrar tiempo, ahorrar burocracia, y hemos fusionado las dos cosas, los dos tiempos en uno solo. Hemos fundido los dos procedimientos en uno solo, de suerte que cuando uno acude a la justicia con la finalidad de obtener el reconocimiento y la posterior ejecución de esa decisión, pues lo hace yendo a un mismo juez y en un solo trámite. Yo pienso que esta es una virtud importante que podemos destacar con motivo de la nueva ley. El reconocimiento a lo que se refiere básicamente es a un acto de adopción. La soberanía política de la República Dominicana a través del Poder Judicial hace suya una sentencia que ha sido dictada allende nuestras fronteras, una sentencia que ha sido dictada en el extranjero. A lo que nos referimos es a la concesión de una carta de ciudadanía, ni más ni menos. El juez dominicano otorga, permisibilidad, otorga un reconocimiento a una decisión que no fue dictada por su soberanía. Fundamentalmente de eso se trata. Cuando llegamos a la segunda fase, a la concesión del exequatur, lo que queremos es hacer ejecutoria la sentencia. De muy poco, tal vez de nada, nos serviría con reconocerla solamente. Lo que cuenta al final de cuentas es ejecutarla. Y para ejecutarla debemos contar con un exequatur. Por eso decimos que en esta segunda parte del procedimiento, en la concesión del exequatur, en lo que nos enfocamos es en eso, en hacer ejecutoria la sentencia extranjera, en hacer de ella un verdadero título ejecutorio que se pueda poner en práctica en nuestro país. ¿De cuáles sentencias concretamente estamos hablando? Bueno, yo les diría que fundamentalmente hablamos de sentencias en el sentido más estricto del término. Una decisión que dirime un conflicto, que dirime un pleito, que tiene cosa juzgada, evidentemente dictada en el extranjero, y muy importante, una decisión que resuelve el fondo del conflicto. Este procedimiento no opera para sentencias previas o de antes de hacer derecho, tampoco para sentencias de carácter incidental. Estamos hablando de una decisión con la que se produce ya el desapoderamiento del tribunal extranjero que la dictó respecto del fondo mismo del litigio. Una decisión en materia de derecho privado, materia comercial, materia civil, materia de trabajo, asuntos que interesen al derecho privado puntual y específicamente. Quedan excluidas, por tanto, de este protocolo sentencias en materia de constitucionalidad dictadas en el extranjero, sentencias sobre derecho contencioso administrativo, sentencias de derechos represivos, sentencias penales. Evidentemente, estas no se regulan o no estarían sometidas a este procedimiento de reconocimiento y ejecución. Importa, eso sí, que la sentencia de referencia sea ejecutoria.
No estamos hablando necesariamente de una sentencia definitivamente firme, una sentencia con la que se haya puesto punto final a un proceso en el extranjero. Ahora, si es ejecutoria provisionalmente en el país en que se dictó, eventualmente esa misma gracia pudiera reivindicarse en la República Dominicana. Al juez de nuestro país no le compete meterse en asuntos de fondo, considerar si el juez extranjero hizo bien o hizo mal. El fondo le está vedado a este juicio de reconocimiento y ejecución. Es bueno que lo tomemos en consideración porque habrá gente que quiera tal vez desnaturalizar el procedimiento y arrastrar al juez a cuestionamientos que son de fondo, que no le competen al juez dominicano apoderado de este procedimiento. Otra cosa en la que quiero insistir, señores, el reconocimiento en esta ley es la regla, no la excepción. El sistema está diseñado, está programado para que se conceda el reconocimiento sin mayores tropiezos. Solo ante situaciones muy graves, de gravedad ostensible, de gravedad manifiesta, pudiera en su momento el juez nacional decir, no doy el reconocimiento. Pero les repito, el sistema está diseñado para que no haya mayores dificultades a la hora de hacer el reconocimiento. Porque de lo que se trata es de dar sentido de continuidad a las relaciones jurídicas que se suscitan como consecuencia del dictado de una sentencia, creando certidumbre, creando, reitero, seguridad jurídica. Que nadie pueda librarse de las consecuencias de un proceso, que nadie pueda desconocer el contenido de una sentencia a través de un clip de computadora, agarrando un avión o haciendo una transacción bancaria. El que echa un pleito en el extranjero y viene a República Dominicana para defraudar los efectos de ese pleito debe saber que aquí existe un procedimiento que da seguridad jurídica y que propicia la ejecución de ese dictamen de la justicia extranjera en nuestro país. Eso es modernidad, eso es transparencia, eso es Estado de Derecho, eso es tutela judicial efectiva para todo el mundo. Es un procedimiento simple, es un procedimiento muy sencillo. Yo pienso que se pensó mucho en esta parte, en que fuera algo económico, fuera algo rápido. Y por eso se concibe este procedimiento en dos fases diferentes, en dos etapas. En la primera de ellas, pues, el asunto se ve de manera graciosa, de manera administrativa. La parte interesada en hacer la ejecución, en obtener el reconocimiento y la ejecución, pues se dirige al Tribunal de Primera Instancia del Distrito Nacional. Obviamente nos referimos a la Cámara de lo Civil y de lo Comercial, a ese tribunal concreta y específicamente. Y el asunto se ve en un procedimiento gracioso. Los que hemos enseñado procedimiento civil en las aulas y por supuesto los que hemos estudiado procedimiento, sabemos que en nuestro sistema los procedimientos pueden ser de dos tipos, procedimientos graciosos y procedimientos contenciosos. Este procedimiento es eminentemente gracioso, es decir, es inauditam partem, sin oír a la otra parte. El interesado deposita, ¿verdad?, la sentencia cuya homologación pretende y le solicita al tribunal que ya les he indicado, que conceda el permiso correspondiente para posteriormente ejecutarla. De eso se trata. Este juez de primera instancia, el juez de la Cámara de lo Civil y de lo Comercial, básicamente repara en elementos extrínsecos correspondientes a la sentencia de que se trate. Insisto en que no se ven cuestiones de fondo. De hecho, en esta primera fase ni siquiera hay un procedimiento contencioso, es gracioso. O sea que en lo que se enfoca o en lo que debiera enfocarse el juez que conoce de estos asuntos graciosamente es en si se han respetado las formalidades, las cuestiones de forma, ¿verdad?, que evidencian que esa sentencia es legítima. Si está debidamente traducida al castellano, si tiene la correspondiente apostilla, si está debidamente certificada. De eso es que esencialmente se ocupa el juez de la Cámara de lo Civil en esta primera fase, que es graciosa. Yo pienso, y es una interpretación muy mía, obviamente, no pretendo imponérsela a nadie, pero yo pienso que ante situaciones muy graves en las que el juez deba denegar el reconocimiento, pues el juez, aunque sea un procedimiento gracioso, no contencioso, pudiera oficiosamente denegar en esta primera fase el reconocimiento. ¿Qué sé yo? Se me ocurre pensar en una decisión que sea ostensiblemente contraria al orden público vigente en la República Dominicana. Una cuestión de esa gravedad, una cuestión de esa sensibilidad, de esa delicadeza, no debiera pasar desapercibida al juez al que se le somete una moción de reconocimiento y ejecución. Igualmente pienso en uno de los foros exclusivos a los que se refería Natanel Concepción hace un ratito. Esos foros competenciales que están reservados en régimen de estricta exclusividad al juez dominicano en el artículo 11 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Asuntos relativos a la determinación de la nacionalidad dominicana, asuntos relativos a registros de derechos en registros dominicanos, valga la redundancia, temas marcarios, temas de patentes, registro de títulos,
pleitos inmobiliarios, acciones reales relativas a inmuebles emplazados en territorio dominicano. Esas son cuestiones que han sido reservadas en régimen de exclusiva competencia al Tribunal Dominicano. Considero que si se le pide a un juez de primera instancia en materia graciosa que homologue una decisión que vaya en contra de este régimen de competencia exclusiva, él debiera detener la concesión del permiso y denegar la autorización que se le pide. Luego, obviamente, cuando se obtiene, ¿verdad?, el reconocimiento, que todo está diseñado para que se conceda sin mayores dificultades, salvo estos casos graves que hemos mencionado, pues es obvio que la parte que pretenda ejecutar la decisión notificará ese auto, como aquí decimos, ese acto gracioso, más bien es un acto gracioso que emite el juez en un sentido o en otro. Si efectivamente el reconocimiento ha sido concedido, ha sido otorgado, la parte que se considere agraviada, la parte que obviamente sufrirá los embates de la ejecución, tiene un recurso de apelación disponible para atacar la decisión. La ley ha sido en esto bastante categórica, bastante clara. Se abre con todas sus letras un recurso de apelación en esta materia contra el acto gracioso que interviene a propósito de la primera fase de este procedimiento. Esto, en los debates que hubo a lo interno de la comisión, generó algún tipo de aprehensión, generó algún tipo de debate, porque todavía en nuestro país hay gente que no entiende, hay gente que cree que los actos graciosos no son apelables, que eso no se apela porque no se trata de una verdadera sentencia. Es verdad que los actos graciosos no son sentencias, pero no lo es menos que son susceptibles de causar daños. Un acto gracioso puede agraviar a alguien, puede convertirse en un serio dolor de cabeza, y el sistema debe responder frente a eso abriendo un recurso que permita al quejoso canalizar sus inquietudes, nada más legítimo que eso. Pues se pensó en esta situación y por eso fue que se habilitó con todas sus letras para que no hubiera duda un recurso de apelación que está sometido al protocolo del derecho común. Aunque la ley no lo dice, hay que entender que la decisión que dicte la Corte de Apelación del Distrito Nacional está sujeta a un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia. Fíjense que la cuestión se concentra en tribunales del Distrito Nacional. Eso a alguna gente tal vez le chirríe en los oídos. Eso tal vez no caiga muy bien. Puede que digan eso es una disposición discriminatoria. Al final lo que se quiso fue, señores, cortar por lo sano y evitar problemas de hermenéutica a futuro, problemas de interpretación. Bueno, ¿y a quién le llevamos el reconocimiento? Bueno, al juez de lo civil del lugar en el que se vaya a llevar a cabo la ejecución, o no, o más bien debiéramos llevarlo al juez correspondiente al domicilio de aquel que va a sufrir la ejecución. Miren, para evitar estas complicaciones y al final crear un problema, cuando lo que queremos es garantizar un procedimiento expedito y funcional, pues decidimos reconocer competencia exclusiva a la Cámara de lo Civil del Tribunal de Primera Instancia del Distrito Nacional. Con lo cual, el recurso de apelación que se interponga contra la decisión del presidente de la Cámara Civil se ventilaría ante la Corte de Apelación de aquí mismo del Distrito Nacional. ¿Cuáles son los casos? Y con esto les prometo que terminamos. Yo sé que están un poco cansados, que están un poco agotados. ¿Cuáles son los casos en los que el juez dominicano pudiera denegar el reconocimiento, la ejecución de la sentencia extranjera? Estamos hablando de unos casos que son de enumeración limitativa. Se puede decir con toda propiedad que son los únicos a propósito de los cuales el juez dominicano pudiera decir no doy el reconocimiento. Número 1, orden público. Cuando el examen de la sentencia extranjera ponga de relieve, ponga de manifiesto que a propósito de ella ha habido una vulneración grosera a nuestro orden público, a lo que nosotros asumimos como orden público, eso ipso iure genera una denegación, genera un motivo para que se deniegue el reconocimiento y la ejecución de la sentencia extranjera. Aclarar una cosa, aquí nos referimos a orden público internacional, no a orden público tradicional, no a orden público local. Frecuentemente aquí el orden público ha sido prostituido. La noción de orden público se ha convertido en un cajón desastre en el que prácticamente se arroja de todo. Cuando alguien quiere meter miedo con algo, dice, eso es de orden público. Y al final no sabemos qué cosa es precisamente el orden público. Bueno, para los efectos de la Ley de Derecho Internacional Privado, en este capítulo de reconocimiento y ejecución, aludimos al orden público de carácter internacional, que es un conjunto de normas, de principios que reflejan los valores nuestros en un momento dado. Esa definición del orden público internacional desde el punto de vista de la República Dominicana está en proceso de construcción todavía. Nosotros estamos esperanzados de que en algún momento nuestra jurisprudencia defina eso con claridad y diga qué cosas van y qué cosas no van
en lo que es el orden público de carácter internacional. Sí les garantizo una cosa, es una versión más relajada, es una versión más permisiva, no es una versión tan hierática, tan estricta, tan cerrada como la que manejamos en el orden público local, en el orden público de factura local. Entonces, esa es nuestro primer motivo para denegar el reconocimiento, choque con el orden público internacional vigente en la República Dominicana. La segunda causal, o el segundo motivo para que se deniegue el reconocimiento, es la situación de defecto. Es decir, cuando la sentencia de que se trate ha sido dictada en rebeldía o en defecto de la parte demandada y se establezca, esto sí es importante, señores, y se establezca que el demandado que hizo defecto no fue citado ni en su persona ni en su domicilio. O sea, no basta con que la sentencia sea en defecto, o como se diría en otros países, en rebeldía. No, es necesario también que el defectuante, que el litigante que está en defecto no haya sido debidamente citado, debidamente emplazado, ni en su persona ni en su domicilio. Estos dos factores deben conjugarse para que se genere la segunda causal de denegación del reconocimiento y la ejecución de la sentencia extranjera. Luego, en tercer término, llegamos a la cuestión de la cosa juzgada. Y esto es elemental. Nosotros no podemos reconocer en República Dominicana una sentencia que contradiga lo que está juzgando otra que se dictó anteriormente. La parte que se oponga al reconocimiento, sobre todo en la fase de apelación, tendrá la oportunidad de demostrar que ciertamente hay una sentencia que es anterior en el tiempo, aquella que se pretende ejecutar en República Dominicana, que fue dictada en Argentina, que fue dictada en Chile, que se dictó en Estados Unidos o que se dictó quizás aquí mismo en República Dominicana. Y entonces la sentencia que se pretende homologar choca abiertamente con el contenido de la decisión anterior. Hay una cuestión de orden público referida, ¿verdad?, a la cosa juzgada que no permitiría que aquí se diera el reconocimiento y la ejecución para esta decisión. En cuarto lugar, la cuarta causal es la que tiene que ver precisamente con las competencias exclusivas. El celebérrimo artículo 11 de la ley al que se refería mi amigo Natanael Concepción hace un rato y que yo también les mencionaba. Esas competencias que son reservadas exclusivamente al juez dominicano, si a propósito de ellas se obtuviera una sentencia fuera de la República Dominicana, aquí no podríamos dar el reconocimiento para su posterior ejecución. Es una cuestión en la que tiene mucho que ver el orden público, es una cuestión muy sensible, es una cuestión muy delicada, porque son temas a propósito de las cuales el Estado se ha reservado una soberanía muy concreta, muy específica. Y finalmente, la última, la quinta causal para denegar el reconocimiento es el no cumplimiento con las formalidades extrínsecas que demuestran la legitimidad de la decisión de que se trate. Obviamente que si es una sentencia dictada en los Estados Unidos o si es una sentencia dictada en Francia, debe estar traducida al castellano para ser utilizada en nuestro país. Si la sentencia no viniera traducida por un intérprete judicial al juez, ¿verdad?, al que se le solicite el reconocimiento, ese reconocimiento no se podría conceder. Y ni se diga la cuestión esta de la apostilla de la Convención de La Haya, ese sello que se coloca al dorso de la decisión que le da certificación, que le da autenticidad a esa sentencia extranjera. Eso es imprescindible y el juez debe tomar dominio de eso para otorgar efectivamente el reconocimiento y la ejecución. Recuerden que el reconocimiento y la ejecución es la regla, Yo pienso que esta es la idea más importante que debiéramos destacar con motivo de esta exposición, de estas breves reflexiones que les estoy planteando. Tiene que haber de por medio una situación demasiado calamitosa, ostensiblemente grave, grosera, para que el juez dominicano decidiera no otorgar ese reconocimiento. Porque el reconocimiento y la ejecución de una sentencia extranjera en la República Dominicana no es un privilegio, no es un acto de cortesía, es el ejercicio de un derecho. De alguna manera está conectado a la tutela judicial efectiva que debe garantizar el Estado dominicano a todo el mundo, no solo a los dominicanos, también a los extranjeros. Muchas gracias y buenas noches.